Dios me los bendiga a todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Quiero hacer esta pequeña exhortación. Bendito sea el Señor. Para a ver si podemos entender por qué habla Pablo de los dones espirituales, de los dones extraordinarios, de los dones para la iglesia, ¿no? Cuando Pablo habla a los corintios de los dones espirituales, amén, está hablando para la obra y el ministerio del apóstol Pablo. Bendito sea el Señor, ¿no? Porque Pablo fue, como todos sabemos, Pablo fue escogido por el mismo Señor que lo arrebató al tercer cielo, al paraíso, y allí le explicó lo que tenía que hacer Pablo, que era predicar el Evangelio de Jesucristo, el ministerio de la reconciliación de los hombres con Dios por medio de su sacrificio perfecto. Porque Dios le explica a Pablo el Evangelio de por qué Él mismo, Padre eterno, celestial, que es el único Dios verdadero y la vida eterna, se manifestó en carne para reconciliar por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la cruz de Calvario, en la unidad del Espíritu, al hombre. ¿Pero a qué hombre? A los hijos de Dios. No a los anticristos, no, porque dice la Escritura que todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo. Por lo tanto, por consiguiente, cuando en el Antiguo Testamento Dios reconciliaba al pueblo de Israel por medio de esos sacrificios en el tabernáculo que Dios le mandó a Moisés que hiciera, tenían que hacer esos sacrificios, esas ofrendas, para reconciliar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Cuando Cristo viene, cuando Dios mismo, el Padre eterno, se manifiesta en carne, porque promete que Él mismo que habla estaría presente entre sus hermanos, y se manifiesta Jesucristo, que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento que se tenía que manifestar Dios mismo, Jehová de los ejércitos, el único Dios verdadero, el Dios viviente, se manifiesta. ¿Con qué motivo? Estaba profetizado que Él tenía que cumplir su palabra, que se iba a manifestar. Dios mismo, pero ¿cómo? Si es espíritu. Dice la Escritura que Dios es espíritu. Se manifestó a través de Jesucristo, su Hijo amado, su Hijo unigénito. Pero no quiere decir que sean dos diferentes, es que Dios mismo, a través de su Hijo unigénito, que es Jesucristo, porque Dios es el Todopoderoso, se manifiesta a través de Jesús, pero es Él mismo, es Dios mismo, el Espíritu, que se manifiesta. Amén. Entonces resulta que Pablo, cuando es arrebatado al tercer cielo, al paraíso, por Jesucristo, lo que es llamado en Damasco, se le aparece Jesucristo, Dios, el Todopoderoso, que es el Padre eterno celestial, se le aparece en su gloria. Por eso Pablo se quedó ciego, porque se apareció el resplandor de la gloria de Dios. Lo dejó ciego, ese resplandor lo dejó ciego, no podía ver. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que es arrebatado al tercer cielo, Pablo. Amén. Y una vez que es arrebatado al tercer cielo, allí Dios, Jesucristo, le dice: mira, tienes que hacer esto. Tienes que llevar mi nombre a los gentiles, a todos los reyes de la tierra y a mi pueblo, al pueblo de Israel, hasta el final de la tierra. ¿Cuál era el final de la tierra? Roma. Porque en el primer siglo estaba el imperio romano, todo el imperio romano. Y Pablo empezó predicando el Evangelio desde Jerusalén, por toda Judea, por toda Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta el fin del mundo, que era Roma. Roma era el fin, porque allí es donde terminó Pablo su carrera.
predicando el Evangelio, que Dios lo escogió a Pablo como predicador, como apóstol y como maestro. Por eso era presbítero. Pablo era presbítero y le imponía las manos a sus colaboradores. Amén. Entonces resulta de que esos dones extraordinarios, lo vamos a poner entre comillas, era por medio de los apóstoles, por los 12 apóstoles, los 70 escogidos por Jesucristo, amigos, porque usted tiene que entender el ministerio de Jesucristo, el ministerio de los 12 apóstoles y el ministerio y la obra del apóstol Pablo. Estos tres ministerios son fundamentales para que usted comprenda cómo Cristo edifica la iglesia en el primer siglo, la edificó en el primer siglo. Bendito sea el Señor. Es que la gente dice, no, es que los dones espirituales, los dones de sanidad se los da Dios a quien quiere, y cualquier persona puede sanar a los enfermos. Seamos claros, amigos, hermanos, seamos hablando claro. Bendito sea el Señor. ¿Usted ha visto a pastores en los hospitales diariamente, cada día, sanando tumores, enfermedades de leucemia, de diabetes, etcétera, 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 en los hospitales? ¿Usted ha visto a los pastores que dicen que tienen el don de sanidad, como Gigi Ávila, por ejemplo? ¿Usted ha visto a estas personas ir a los hospitales cada día? En vez del domingo ir a las iglesias denominacionales locales, ¿usted ha visto ir a los hospitales a sanar a todos los niños de cáncer, a los abuelos que están en fase terminal? Si ellos tienen el don de sanar, ¿por qué no van a los hospitales? Amén. No tienen el don de sanidad. Que Dios, escucha hermano, que Dios puede obrar en una persona para sanar a una persona, claro. Dios no está limitado, Dios puede hacer lo que quiera. Los dones de sanidad los puede dar quien le dé la gana. Pero eso quiere decir que una persona puede sanar cualquier enfermedad, una persona ciega de nacimiento, un parapléjico en una silla de ruedas, que se levante y empiece a caminar como usted, como yo normalmente por la calle. No. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, hermano. Usted tiene que entender que la escritura, Dios nos habla a través de su escritura, y todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza, para que aprendamos, para que observemos, para que andemos como el Señor anduvo, como Jesucristo anduvo. Como dice en Romanos capítulo 15, que lo voy a leer rápido. Romanos capítulo 15, versículo 4. Vamos a escucharlo, hay que escuchar las cositas, Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo repito. Porque las cosas que se escribieron antes, incluyendo los dones espirituales, los dones de los ministerios de los apóstoles, del Señor, de Pablo, todas las cosas que nos habla la escritura del Dios de Israel, que es Jesucristo Dios, Padre eterno celestial, todas estas cosas es para nuestra enseñanza, para nuestra consolación y esperanza. Bendito sea el Señor. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿que usted puede salvar una vida? Claro que sí. Si Dios te pone en ese momento, en su camino, usted le puede salvar la vida a cualquier persona. Usted puede orar por una persona que está enferma, una enfermedad, y puede ser curado, claro que sí. Si eso no lo negamos nosotros. Ahora, ¿por qué decimos que los dones extraordinarios, los dones de sanidad, no lo tienen todas las personas, todos los cristianos? No hay ninguna persona que pueda a un ciego de nacimiento hacerle ver.
porque diga que él tiene el don de sanidad y lo puede sanar, porque él haga lo que sea. No es él, es Dios. Y estas cosas estaban puestas, se hicieron, como dice en Lucas capítulo 9, la misión de los 12 discípulos. Tenemos que entender, repito, claramente, hablando claro, con la Biblia en la mano, con las escrituras en la mano, amigo. ¿Ah? Hay que entender el ministerio de Jesucristo en primer lugar. Toma nota, amigo. Bendito sea el Señor en el nombre de Jesús, Usted tiene que tener en cuenta el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que es el único Dios verdadero y la vida eterna. El ministerio de Él, porque Él vino a rescatar, a redimir a la casa de Israel y a la casa de Judá, a hacer ese nuevo pacto. Hacer el nuevo pacto, porque en el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con la casa de Israel. Hay que conocer el Antiguo Testamento para saber cómo Dios le compromete todas estas bendiciones, las bendiciones al pueblo de Israel. Amén. Y luego en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesucristo, que es Dios mismo que se manifestó en carne, el Padre Eterno Celestial, el Todopoderoso. Usted tiene que entender por qué Jesucristo sanó a enfermos, leprosos, a todos los que estaban oprimidos por el diablo, que era para quitar el imperio al que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo. Le iba a quitar ese imperio que tenía el diablo, ese poder de la muerte. ¿Cuál era? Pues que todas las personas no tenían esperanza. Se morían pensando de que ya, aunque hicieran otras cosas y pecaran, pues que ya morían y ya no iban a vivir más, iban a dejar de existir. Ese es el imperio de la muerte, ¿no? Estaba sin esperanza. Y Cristo le arrebata eso y dice, no, yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí tiene vida eterna. Y ya no está en condenación, dice el Señor en el nombre de Jesús. Y entonces en Lucas nos habla de la misión de los 12 apóstoles. Tenemos que tener en cuenta el ministerio de Jesucristo. Tenemos que tener en cuenta el ministerio de los 12 apóstoles que Jesucristo escogió para que le ayudaran a él en su ministerio. Bendito sea el Señor. Y luego escogió a los 70, que ahora los voy a mencionar, que está en el mismo capítulo de Lucas, está en el capítulo 10. Misión de los 70, lo voy a leer rápido, porque quiero hacerle este vídeo cortito, pero para exhortar un poquito a aquellos hermanos que ellos creen que tienen el poder para echar fuera demonios, para si beben cosas mortíferas no le van a hacer daño, si cogen serpientes o esto no le vas a hacer daño. Eso es mentira. Usted coge una víbora, coge una cobra, y como usted la coja sin pensamiento, le pega un picotazo y usted muere. Si usted coge una bamba negra, que es una serpiente mortífera, usted coge una bamba negra, le pega un picotazo y usted se muere, amigo, en el acto, sea quien sea. Si Dios no interviene y hace un milagro y lo sana y lo deja que viva, usted muere al instante, amigo. Y dice así en el nombre de Jesús: habiendo reunido a sus 12 discípulos, a los 12 apóstoles, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Escucha, amigo, aquí nos dice que a toda la iglesia le da el poder y la autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera a los demonios. No a toda la iglesia completo, no. Fue a los 12 apóstoles, a sus discípulos. Y les dijo: no toméis nada en el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén. Voy a leer un momentito Mateo, capítulo 10 también.
Misión de los 12, elección de los 12 apóstoles, dice, misión de los 12, dice, y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No proveáis de oro, de plata, de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Jesucristo les dijo, no llevéis nada de esto, vosotros sois dignos de vuestro salario, tenéis que manteneros, alimentaros. Y la gente, cuando ustedes resuciten a los muertos, cuando sanan a los enfermos, cuando limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, cuando echen los demonios fuera de esas familias, de esas personas, los mismos familiares os van a sustentar, os van a dar de comer, os van a dar de todo. No llevéis nada porque os van a dar de todo. Porque el obrero es digno de su salario. Esto no es lo mismo que decir que una persona que está predicando es digno de su salario y tiene que cobrar un sueldo por predicar. No es lo mismo. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, si usted tiene el don de sanidad, vaya al tanatorio, amigo, y resucita a los muertos que están en el tanatorio. Amén. Cuando hay muertos en el tanatorio de un pueblo, que ha fallecido las personas, vaya usted, y si usted tiene el don como los 12 apóstoles, y la autoridad y el poder que Dios o Jesucristo le ha dado a usted, vaya al tanatorio y resucite los muertos que están allí. Y entonces que esa familia le sustente a usted, porque el obrero es digno de su salario. ¿Verdad? Claro. Si hablamos bíblicamente, usted no puede ir a un tanatorio y resucitar a los muertos que están allí. Porque no lo va a hacer. Porque los espíritus, el espíritu nos lo da Dios. Y el espíritu vuelve a Dios que Él nos lo dio. Él da la vida y Él da la muerte. Si Jesucristo se lleva un alma para su reino, usted no puede decir, no, el alma se queda aquí en la tierra. Que resucite. Porque Dios es el que tiene el poder y la autoridad. ¿Ah? Bendito sea el Señor. Un momentito, por favor. Que no bebe agua. Amén. Vamos a pensar las cosas cuando hablamos. Si usted tiene el don como los apóstoles, los dones espirituales, extraordinarios, vaya a los sanatorios y resucite a todos los muertos de su población, de la población de al lado. Vaya por todos los sanatorios resucitando a los muertos. ¿Ah? Dice Lucas. Y ya termino con esto, bendito sea el Señor. Llevo 18 minutillos. ¿Ah? Capítulo 10. Voy a terminar con Marcos 16, pero quiero acabar con Lucas. Quiero terminar de explicar una cosa con Lucas. Dice que la misión de los 70. Lucas capítulo 10. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Aparte de los 12 apóstoles, hay otros ministerios de los 70. 70 discípulos que escogió Cristo. Dice, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, las mías a la verdad hay muchas más, los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de las mías que envíe obreros a sus mías. Id, he aquí, yo os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Primeramente había dicho que no llevaran bordón, ni alforja, ni nada, porque el obrero es digno de su salario. Aquí dice que la casa que entraran, comed de lo que se os ponga.
Dice, posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Mira si cambia esto a decir que un pastor tiene que predicar el evangelio y cobrar un dinero, un sueldo, porque el obrero es digno de su salario. Mira si cambia, ¿eh? Dice, no paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Hay que tener en cuenta los contextos inmediatos. Y no sacarlo fuera de contexto inmediato, porque hay que comprender lo que Dios nos quiere decir. Hacer una buena exégesis de la Escritura, no hacer una eisegesis, que significa introducir en nuestro pensamiento lo que a nosotros nos parece y creamos para justificarnos y hacer un pretexto de lo que nosotros queremos creer y enseñar. Erróneamente, claro. Dice, cualquier ciudad donde entre y no reciban, comer lo que os pongan, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos, que en ella haya. ¿Por qué el obrero digno de su salario? Porque cuando iban a una casa y sanaba a los enfermos de esa casa, los mismos que estaban en esa casa le daban alimento porque el obrero digno de su salario. Venían andando por muchos sitios. Y una persona tiene que alimentarse porque cada día comemos y bebemos, todos los días. Y en la misma casa donde sanaban a los enfermos o la gente que estaban allá, les daban de comer porque el obrero es digno de su salario, dice el Señor. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no se os reciba saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día, en el día de la venida del Señor, en el día del juicio final, cuando venga Cristo a juzgar a todas las naciones. Dice, pero en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y ya voy a terminar con Marcos 16. Bendito sea el Señor en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Por qué hacían los apóstoles esos dones extraordinarios? ¿Por qué hacía Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo, los dones extraordinarios? Y los apóstoles, los 70, que sanaban a los enfermos, a todos los enfermos, echaban fuera a todos los demonios. Tenían autoridad sobre todo, le había dado potestad y autoridad sobre todos los demonios para echarlos fuera. Que algunos dicen, no, es que habían unos que no podían, que no podían echarlo. Y le dijo a sus discípulos, oye, no hemos podido echarlos fuera, ¿por qué? Porque ha sido por falta de fe. No, es que estos no eran los 12 apóstoles, esos discípulos no eran los 12 apóstoles escogidos por el Señor, ni los 70 tampoco. Pero bueno, ese es otro temilla que lo podemos hablar en otro día, ¿no? Quien quiera saberlo lo podemos explicar, ¿no? Pero quiero terminar con en el capítulo 16 de Marcos, que aquí dice que estas señales seguirán a los que creen. Por eso muchos dicen, no, es que aquí, mira, aquí lo dice, estas señales seguirán a los que creen. Seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ellos dicen, esto cualquier persona de la iglesia, cualquiera que reciba estos dones, puede hacerlo. Pero usted no está teniendo en cuenta el contexto de Mateo, los ministerios de los 12 apóstoles, el ministerio de Jesucristo y el ministerio del apóstol Pablo. Amigo, ¿por qué los apóstoles, los 70 y el apóstol Pablo hacían estos dones, hacían estos milagros, resucitaban a los muertos? Acordaros que Pablo resucitó a aquel niño que se cayó desde el tercer piso, que cayó muerto, y bajó Pablo, se echó encima y dice, no os preocupéis, está vivo, no está muerto. Y se levantó y se fue con ellos para arriba y terminó de predicar hasta que amaneció. Y lo resucitó Pablo. Pero no Pablo, sino Dios, el poder de Dios, que le había dado el poder y la autoridad al apóstol Pablo. Pero no era Pablo, era Dios mismo que estaba obrando por medio de Pablo. Y dice así, en el nombre de Jesús, ¿no? Dice, finalmente se apareció a los 12
a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque habían creído a los que porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. A Jesucristo se refiere, porque aquí está hablando de cuando Jesucristo resucitó. Dice, y les dijo, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿A quién se lo estaba diciendo esto, amigos? Usted tiene que tener en cuenta el contexto inmediato. Se lo está diciendo a los 11, lo dice en el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. A los 11 apóstoles. Porque hasta después, un poco más adelante, es cuando escogieron a Matías en el lugar de Judas. Entonces dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién se está refiriendo ahí? Usted tiene que tener en cuenta el contexto inmediato. ¿A quién le reprochó su incredulidad y su dureza de corazón? Que lo dice el mismo contexto en el capítulo 16 de Marcos. A los 11 apóstoles. No creyeron a las personas que le dijeron, mira que hemos visto al Señor resucitado, va resucitado. Ellos no lo creían, estaban endurecidos su corazón. Era incrédulo, no creían. Por eso Jesucristo les reprocha su incredulidad y su dureza de corazón. A los 11 apóstoles. Y dice así, para terminar, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Refiriéndose a los 11 apóstoles, a los que creyeran de ellos, realmente que Jesucristo había resucitado. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, escucha, amigo, la palabra de Dios, lo que te dice, y no saques tu conclusión. Y el Señor, después que habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra que ellos hablaban por boca de Jesucristo. Lo que Jesucristo les dijo a ellos hablaban por boca de Jesucristo. Y ellos saliendo predicando en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Estas señales seguían a la palabra de los apóstoles, amigos. Estas señales que seguían, que hacían los apóstoles, esos dones extraordinarios, eran para confirmar la palabra con las señales que ellos hacían. Para eso eran los dones extraordinarios, para confirmar la palabra, y ellos, la gente que estaba alrededor, los que se convertían, creían que los apóstoles eran verdaderos hijos de Dios, eran discípulos de Jesucristo, porque estaban viendo las señales que le acompañaba a la palabra del Señor. Las señales le acompañaba esa palabra. Amén. Por eso hacían los dones extraordinarios. En el ministerio y obra del apóstol Pablo, hasta que llegó a Roma. Y allí predicaba el evangelio libremente y sin impedimento a todos los que iban a su casa. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, como dice Pedro. Y acabó con esto, amigo. Amigo y compañero creyente y hermano en Cristo Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque ninguna de las profecías fue traída por voluntad humana, sino que por los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Usted no puede decir que Cristo viene en tal año, ni que el anticristo va a aparecer en tal año, porque usted está sacando fuera de contexto la palabra de Dios. Está profetizando y está profetizando las escrituras privadamente. Los dones espirituales fueron para los apóstoles de la iglesia. Esos dones extraordinarios. Si usted puede resucitar los muertos, vaya a todos los tanatorios, amigo, de su familia, a sus amigos, y resucítelos. Si usted tiene esas señales que le acompañan como usted cree y dice.
Amén. Y haga un vídeo y me dice, mire usted, he resucitado a 50 personas este mes. Amén. Así que nada, un abrazo grande para todos mis hermanos en Cristo Jesús. A mi hermana Iracema, te mando un abrazo grande, hermanita. Sigue ahí adelante, no te rindas. Perdona a todos aquellos que te ultrajan, se meten contigo, te dicen palabras feas. Perdónalo. Dice el Señor que cuando a ustedes os aborrezcan, a recordar que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Nos van a aborrecer, nos van a injuriar, nos van a decir cosas feas para hacernos daño. Pero no le hagas caso, hermana Iracema Jiménez. Sigue adelante, hermanita, defendiendo la palabra como tú lo haces perfectamente de bien. Estamos contigo, te apoyamos, hermana. Aquí estamos para ayudarte y para servirte, en el nombre de Jesús, hermanita, Hermana Iracema, te mando un abrazo grande desde España, Tarragona. Y a todos mis hermanos, Alex Serrato, que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Ojalá que Dios te bendiga pronto y te recuperes pronto para seguir adelante, predicando el Evangelio, la sana doctrina, al único Dios verdadero y la vida eterna, que es Jesucristo, Dios, Padre eterno celestial. Alex Serrato, Dios te bendiga en el nombre de Jesús y te limpie de toda enfermedad. Amén y amén. Adiós a todos, compañeros. Dale ahí fuerte. Bendito sea el Señor. Aleluya. Adiós.